Primer video del capítulo de trastornos genéticos. El genoma humano ha sido secuenciado completamente alrededor del año 2003. Aproximadamente el 1.5% codifica proteínas, lo que implica aproximadamente 20.000 genes. Pero tenemos que observar que una proporción muy pequeña de todo nuestro genoma codifica proteínas. A pesar de esto, el número de proteínas que tiene nuestro organismo es mucho mayor a 20.000. Hay una cantidad mayor de proteínas debido al splicing alternativo y a la presencia de isoformas de proteínas. En cuanto al splicing alternativo, ustedes recuerdan que se trata del corte y empalme alternativo que tiene lugar durante la maduración del RNA mensajero. El RNA mensajero apenas es transcrito, se llama RNA heterogéneo nuclear. Tiene que sufrir una maduración, según la cual todos los intrones tienen que salir de la secuencia del RNA mensajero, quedan solamente los exones. Esta maduración tiene lugar antes de que el RNA mensajero maduro salga del núcleo hacia el citoplasma para la traducción. Funciones de regiones no codificantes en la regulación de la expresión genética. Hemos hablado de las funciones de las regiones codificantes, o sea, las que codifican genes. Tenemos zonas no codificantes. Son importantes en la regulación de la expresión genética. Por ejemplo, tenemos los promotores. Los promotores, como ustedes recuerdan, se encuentran por delante de los genes, por delante de la secuencia del gen. Y a este nivel se une el aparato transcripcional. Tenemos otras zonas no codificantes, pero también reguladoras, que se denominan intensificadoras y silenciadoras. En inglés, enhancers y silencers. A ese nivel se produce la unión de factores de transcripción. Como estoy indicando, las zonas intensificadoras y silenciadoras se encuentran bastante lejos del gen. Sin embargo, intervienen en la regulación de su expresión. Tenemos también en estas zonas no codificantes regiones de unión a factores que organizan la cromatina. Tiene esto también importancia en la expresión genética. También tenemos los codificadores de RNA reguladores. Básicamente dos tipos, microRNA y RNA largos no codificantes. Como ustedes recuerdan, los RNA reguladores pueden hacer que un RNA mensajero se destruya o también promover la traducción de un determinado RNA mensajero. Tenemos los elementos móviles del DNA, por ejemplo, transposones, y otras zonas que tampoco codifican genes, como los telómeros y centrómeros. Variabilidad genética del DNA codificador. Aproximadamente el 0.5% de nuestro genoma es variable entre los seres humanos. Tenemos fundamentalmente dos tipos de variaciones. Los polimorfismos de un solo nucleótido, se llaman también SNPs, por las siglas en inglés, polimorfismos de un solo nucleótido, y también variaciones en el número de copias. Pueden afectar tanto el DNA codificador como el DNA no codificador. Polimorfismos de un solo nucleótido, lo que se denominan SNPs, generalmente son bialélicos. Ejemplo, dos fragmentos de DNA de personas diferentes son idénticos, fragmentos idénticos, sin embargo, difieren en un solo nucleótido. Entonces, es un SNP. Este alelo tiene la citosina a este nivel y el otro tiene una timina. Entonces, los alelos de esa secuencia son C y T, debido a que el resto de la secuencia es idéntica. Entonces, repito, polimorfismo de un solo nucleótido. Estos SNPs pueden influir en la susceptibilidad a enfermedades, respuestas a patógenos, químicos y drogas. Son útiles como marcadores de ligamiento de diferentes enfermedades. Las personas dentro de una misma familia
que tienen una enfermedad poseen un determinado SNP y las que no lo poseen portan el otro alelo. Entonces, esta es una utilidad como marcador de ligamiento de diferentes enfermedades. Ejemplo de influencia de SNPs en enfermedades. Esto es independiente de la ayuda que brindan los SNPs para los estudios de ligamientos. Determinados polimorfismos del gen que codifica angiotensinógeno están asociados a variaciones en las presiones arteriales en reposo y a predisposición a hipertensión. Tenemos entonces variabilidad en cuanto a esta molécula en las diferentes personas. Variaciones en el número de copias. Se refiere a segmentos de DNA iguales o mayores a una kilobase. Puede llegar a ser un gen completo. El número de copias es variable si se compara con un genoma de referencia. Entonces, el número de copias varía entre las diferentes personas. Su contribución a la enfermedad humana está en estudio. Estudio de las bases moleculares de la enfermedad humana. Este tipo de estudios sirve para identificar las anomalías genéticas causantes de enfermedades. Tenemos dos métodos clásicos, la clonación funcional y la clonación posicional. Clonación funcional. Es necesario conocer la proteína anormal causante de la enfermedad. Hay que secuenciar esta proteína. En base a la secuencia de aminoácidos se deduce la secuencia del RNA maduro. A partir de la secuencia del RNA maduro se identifica la secuencia del RNA inmaduro, o sea, el RNA tal como es transcrito al inicio, a partir del gen, que se denomina, como ya mencioné, y ustedes recuerdan, RNA heterogéneo nuclear. El RNA mensajero maduro solo contiene exones empalmados. En cambio, el DNA total contiene intrones, exones, secuencias reguladoras y espaciadoras. Posteriormente, se identifica la secuencia del DNA correspondiente. Se puede realizar la amplificación de la secuencia y la búsqueda de mutaciones. Tenemos entonces aquí el esquema donde se compara la clonación funcional con la clonación posicional. Se tiene que partir de la enfermedad clínica, que se asume que es una enfermedad genética o una enfermedad hereditaria. La clonación funcional empieza relacionando el fenotipo clínico con las anomalías bioquímicas y al final se llega al gen. Después de tener el gen secuenciado, se buscan las mutaciones. Clonación posicional. No se conoce la proteína anormal causante de la enfermedad. Se adscribe la enfermedad a un determinado sitio cromosómico mediante el análisis de ligamientos, utilizando genes marcadores o secuencias genéticas marcadoras que se coheredan con la enfermedad. Los enfermos poseen dichas secuencias y los familiares sanos no las tienen. En cuanto a genes o secuencias marcadoras, deben tener una ubicación conocida en los cromosomas, si no, no se podría utilizar para los análisis de ligamiento. O sea, los marcadores tienen que tener ubicaciones conocidas en los cromosomas. Se asume que el gen responsable de la enfermedad se ubica cerca del marcador. Quiere decir que el gen responsable de la enfermedad está ligado al marcador. Por esto se habla de análisis de ligamientos. Como está cerca del marcador, se hereda junto con él. Entonces, el gen responsable de la enfermedad se intercambia junto con el marcador durante el crossing over, que tiene lugar en la meiosis.
En cuanto a la ubicación cromosómica, generalmente es grande, codifica varias proteínas. Todas ellas deben ser sintetizadas para su estudio. Tenemos la facilidad de que el genoma completo, el genoma humano ya está completo, o sea, se conoce de manera completa las secuencias de sus genes. Todas las proteínas codificadas en la región cromosómica estudiada, que se denominan proteínas candidatas, deben investigarse para conocer su función. Alguna de ellas debe corresponder a la proteína responsable de la enfermedad. Tenemos entonces la clonación posicional, que requiere del uso del análisis de ligamientos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el marcador es heredado junto con el gen mutado responsable de la enfermedad o que codifica la proteína causante de la enfermedad. Como se conoce la ubicación del marcador, se asume o se especula que el gen que causa la enfermedad o que codifica la proteína causante de la enfermedad debe estar muy cerca del marcador. De todas maneras, aunque esté muy cerca, sigue siendo una zona cromosómica grande que codifica muchas proteínas, por lo que se tienen que estudiar varias proteínas. Y en base al fenotipo de la enfermedad se determina las proteínas candidatas. Alguna de ellas debe corresponder a la proteína causante de la enfermedad. Cuando ya se ha identificado el gen que es realmente causante de la enfermedad, que codifica la proteína anormal responsable de la enfermedad, se produce la clonación del gen, su amplificación y su secuenciación para la búsqueda de mutaciones. Tenemos aquí algunos usos de la ingeniería genética. Producción de proteínas humanas para tratamiento. Ejemplo, receptor del factor de necrosis tumoral. Se puede obtener en grandes cantidades mediante la amplificación genética y usarse en el bloqueo del factor de necrosis tumoral, que es una citoquina inflamatoria muy importante. Esto es parte del tratamiento de la artritis reumatoide. Tenemos también la fabricación en gran escala de eritropoyetina. Se puede utilizar en el tratamiento de anemias, por ejemplo, la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Tenemos entonces uno de los usos de la ingeniería genética. En cuanto a la terapia genética, ustedes saben que se trata de insertar genes normales en células humanas. En base a estos genes normales se sintetiza los RNAs mensajeros correspondientes. Estos RNAs mensajeros posteriormente maduran y son traducidos a nivel del citoplasma, por lo que se sintetiza la versión normal de una proteína mutada o ausente. En cuanto a terapia genética, se tiene que tener en cuenta que es difícil encontrar vectores genéticos adecuados para la introducción de la versión normal del gen alterado. Ejemplo, inserción del gen de adenosín desaminasa normal, ADA, en células madre de la médula ósea. Sabemos que este es uno de los defectos que se describe en la inmunodeficiencia combinada grave, es uno de los tipos de la inmunodeficiencia combinada grave y puede realizarse terapia genética de esta manera. La biología molecular también sirve para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y genéticas. Se recurre al uso de sondas genéticas que hibridizan con el DNA de algún agente infeccioso o con algún gen anormal. Y se detecta la hibridización. Si la hibridización existe, quiere decir que la persona tiene material genético de un determinado agente infeccioso o que porta un determinado gen con una alteración conocida, que es la alteración buscada. Pasamos al tema de mutaciones. Todos sabemos lo que son las mutaciones, son cambios permanentes en el DNA. Tenemos cambios muy grandes en el DNA.
es lo que se denomina mutaciones genómicas y mutaciones cromosómicas. Las mutaciones genómicas implican pérdida o ganancia de cromosomas enteros. Se trata de cambios muy grandes en el material genético. Tenemos las mutaciones cromosómicas. Se trata de alteraciones estructurales visibles por citogenética, translocaciones, inserciones, deleciones, inversiones de segmentos grandes de un cromosoma. Siguen siendo alteraciones grandes, no tan grandes como las genómicas, pero de todas maneras bastante grandes, porque se pueden detectar por citogenética. Las mutaciones génicas afectan genes particulares y se detectan por medio de biología molecular. Entonces, solo se afectan genes, por lo tanto, se trata de alteraciones de zonas muy pequeñas del DNA. Pueden existir deleciones totales o parciales de un gen, al igual que inserciones de segmentos de diferentes tamaños. Mutaciones puntuales. Se trata de alteraciones de un solo nucleótido. Estas alteraciones de un solo nucleótido pueden suceder en secuencias de codificación. Pueden dar lugar a cambio de un aminoácido por otro, o dar lugar al mismo aminoácido. Ustedes recuerdan que el código genético es degenerado. Quiere decir que dos o más tripletes codifican a un solo aminoácido, a un mismo aminoácido. Generalmente, la variación se halla en el tercer nucleótido. Si no dan lugar al cambio de aminoácido, se llaman mutaciones silentes o conservadoras. Y si lo hacen, se llaman mutaciones de sentido equivocado. Entonces, las mutaciones silentes o conservadoras implican que el mismo aminoácido es codificado, aunque haya habido un cambio en un nucleótido del triplete. Generalmente sabemos que el cambio puede ser en el tercer nucleótido del triplete. Si el cambio del nucleótido implica cambio de aminoácido, entonces tenemos mutaciones de sentido equivocado. Tenemos acá un ejemplo de una mutación puntual, pero de sentido equivocado, con cambio de un aminoácido por otro. Ejemplo, anemia de células falciformes. También se llama drepanocitosis. Muta el sexto aminoácido. Normalmente el sexto aminoácido es el ácido glutámico. En cambio, cuando hay una mutación, ya no es el ácido glutámico el sexto aminoácido, sino la valina. Aquí podemos ver el esquema. Tenemos el DNA, el RNA mensajero y el aminoácido. La secuencia de DNA es citosina, timina, citosina. Entonces, el RNA mensajero tiene que ser guanina, adenina, guanina y el aminoácido ácido glutámico. ¿Cuál es la variación en la drepanocitosis? La timina del segundo nucleótido del triplete cambia por adenina. Entonces, el RNA mensajero vendría a ser guanina, uracilo-guanina, y el aminoácido ya no es ácido glutámico, sino la valina. Entonces, tenemos la drepanocitosis, que se produce por la mutación puntual en el sexto aminoácido de la beta-globina. La cadena de la beta-globina queda predispuesta a cristalizar en un ambiente hipóxico. Los hematíes toman la forma de hoz, o sea, una forma alargada, y la membrana deja de ser una membrana flexible. Y estos hematíes en forma de hoz son bastante largos y se atascan en los vasos sanguíneos pequeños, tipo capilares, produciendo cuadros de obstrucción. Mutaciones sin sentido. Tenemos aquí que la mutación da lugar a la aparición de un codón de terminación. En el RNA mensajero, los codones de terminación son uracilo-adenina-adenina, uracilo-guanina-adenina y uracilo-adenina
guanina. La aparición de estos codones hacen que se formen péptidos muy cortos y no funcionales. O sea, no se forma la proteína del tamaño adecuado, sino solo se forma una parte. Generalmente, esta parte es no funcional y se degrada rápidamente, con lo cual hay una ausencia de la proteína o una disminución marcada en la cantidad de la proteína. Ejemplo, talasemias. Tenemos entonces acá el alelo normal de la beta-globina con la secuencia de aminoácidos correspondiente. Es el caso de la talasemia beta 0. Tenemos a nivel del aminoácido 38 la treonina con la secuencia correspondiente, aminoácido 39, la glicina. ¿Cuál es el triplete? El triplete de la glicina es citosina, adenina, guanina. Y después tenemos el aminoácido número 40. A nivel del aminoácido 39 es que se forma el codón de parada. Tenemos el cambio de la citosina por la adenina. Entonces hay un cambio y se sintetiza con el uracilo. Y aquí tenemos ya el codón UAG debido a este cambio. El codón UAG a nivel del RNA mensajero es un codón de parada, como ya sabemos. Mutaciones con desplazamiento en el marco de lectura. Se insertan o delecionan uno o más nucleótidos. Puede cambiar toda la secuencia de aminoácidos, con diversas alteraciones en la función de la proteína. Tenemos acá un ejemplo, el grupo sanguíneo A. Los grupos sanguíneos codifican glucosiltransferasas. Tenemos el caso del alelo A con la secuencia correspondiente. Y el alelo O. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos aquí una deleción. Ha habido una deleción de una base, deleción de la guanina. Entonces, los tripletes se leen normalmente antes de la zona del cambio, antes de la zona de la mutación. Pero después de la zona de la mutación, si bien el aminoácido sigue siendo valina, los siguientes son completamente diferentes. Entonces, la secuencia de aminoácidos es completamente diferente. Por eso se habla de una alteración en el marco de lectura. Tenemos acá el caso de la enfermedad de Tay-Sachs. Se altera el gen de la enzima exosaminidasa A. Se insertan 4 nucleótidos. Entonces tenemos aquí timina, adenina, timina, citosina, ¿no? Son los 4 nucleótidos que se insertan. Es una inserción a este nivel. Entonces tenemos el aminoácido serina. El aminoácido serina, a pesar de la inserción, se mantiene, pero los siguientes aminoácidos son completamente diferentes, hasta que en algún momento aparece un codón de parada. Quiere decir que se sintetiza no la proteína del tamaño adecuado, sino un péptido bastante corto que en algún momento se va a degradar. ¿Cuál es el caso de la fibrosis quística? La mutación más frecuente del gen que codifica a un conductor de cloro, una proteína que funciona como un canal de cloro, es la delta F508. Delta viene de lesión y F de fenilalanina, y el cambio es a nivel del aminoácido 508. Como es una delesión, la fenilalanina desaparece, se pierde. Tenemos que 3 nucleótidos desaparecen. Entonces, donde debería estar la fenilalanina, ya no está. Aunque no hay una alteración en el marco de lectura, porque desaparecen 3 aminoácidos. Entonces, solo
desaparecen 3 nucleótidos, solo desaparece un aminoácido y el resto de la secuencia es igual. No hay una alteración en el marco de lectura. Sin embargo, la pérdida de fenilalanina hace que la proteína pierda una serie de propiedades que le permiten funcionar de manera normal, produciéndose la enfermedad. Mutaciones en secuencias no codificadoras. Estas mutaciones pueden afectar intrones, promotores y reguladores, tales como los intensificadores y silenciadores. Se altera la tasa de transcripción y la cantidad de moléculas que se sintetizan de una determinada proteína. Sabemos que los factores de transcripción pueden unirse a reguladores y a promotores. En cambio, la maquinaria transcripcional propiamente dicha se une únicamente a promotores. Las mutaciones en intrones dan lugar a corte y empalme alterado. Ustedes saben que este proceso de corte y empalme sucede durante la maduración del RNA heterogéneo nuclear, o sea, del RNA que recién se sintetiza. Pasamos al tema de herencia mendeliana. Siguen las leyes de Mendel los rasgos que se deben a genes únicos en el genoma. Este tipo de herencia puede ser autosómica o ligada al sexo. En cuanto a la expresión genética, puede ser dominante, recesiva o codominante. Ejemplos de codominancia. Los dos alelos se expresan, como ustedes saben. Por ejemplo, tenemos los antígenos de grupos sanguíneos. En el caso que se tenga gen del grupo sanguíneo A y gen del grupo sanguíneo B, los dos se expresan, los dos son dominantes. Es un ejemplo de codominancia. En el caso de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, sucede lo mismo, ambos alelos se expresan. Los términos dominante y recesivo no son absolutos. Ejemplo, anemia de células falciformes o drepanocitosis. Ya mencionamos la mutación en esta enfermedad. Mutación de la beta-globina, que se codifica en un gen ubicado en el cromosoma 11. La transmisión es autosómica recesiva. Sin embargo, el alelo mutado es solo incompletamente recesivo porque se expresa. Si nosotros hablamos de una herencia autosómica recesiva, podemos asumir que el gen mutado no se expresa. Sin embargo, sí se expresa, porque el heterocigote siempre tiene moléculas de hemoglobina anormal, 40%, y el resto es hemoglobina normal. Entonces, a pesar de que sea heterocigote, este gen sí se expresa. Los heterocigotes tienen manifestaciones de la enfermedad solamente cuando se exponen a hipoxia o a deshidratación severa. Entonces, se trata de un rasgo falciforme. En cambio, el homocigote presenta manifestaciones de la enfermedad incluso cuando la saturación de oxígeno es normal. O sea, el homocigote tiene la enfermedad en la forma más grave. En esta enfermedad, la hemoglobina S forma agregados moleculares y precipita. La forma de óxido la hemoglobina, o sea, después de que ha perdido el oxígeno, expone un asa hidrofóbica entre dos de las hélices de la proteína, que se une a un aminoácido no polar, que es la valina. El aminoácido normal es el ácido glutámico, y el ácido glutámico es un aminoácido polar. Entonces, esta interacción no sucede en el caso del ácido glutámico en la sexta posición de la proteína, pero sí sucede cuando en la sexta posición de la proteína se encuentra la valina. Se produce entonces la formación de agregados moleculares y precipitación. Hemos mencionado, y esto ya se sabe, que la hemoglobina, al precipitar, da lugar a que los hematíes adquieran una forma alargada, una forma de hoz o una forma de media luna, y sean muy rígidos, atascándose a nivel de los capilares. Ejemplo de enfermedades
que se transmiten por medio de una herencia autosómica dominante. A nivel del sistema nervioso tenemos enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington, distrofia miotónica, esclerosis tuberosa, también la neurofibromatosis. A nivel del aparato urinario, enfermedad renal poliquística, etc. Si no hay antecedentes familiares, pueden suceder en ocasiones la presencia de enfermedades que se sabe que se transmiten por medio de una herencia autosómica dominante. Nosotros esperamos, si se trata de este tipo de enfermedades, que por lo menos un progenitor esté afectado debido a esta forma de herencia. Sin embargo, hay casos en los cuales una enfermedad que se sabe que se transmite por medio de herencia autosómica dominante aparece en una familia normal. Ninguno de los dos padres está afectado. ¿Cómo se podría explicar? Se podría explicar por medio de una mutación nueva ocurrida en el óvulo o espermatozoide del que procede. Un alelo dominante puede no expresarse si tiene una penetrancia reducida. Esta es otra posibilidad. En cuanto al concepto de penetrancia de un gen, el gen dominante solo se expresa en el 50% de portadores. La penetrancia es del 50%, es una penetrancia reducida, porque nosotros esperamos que un gen dominante se exprese en el 100% de portadores. Sin embargo, existe el fenómeno de penetrancia, y la penetrancia puede ser reducida. El rasgo puede transmitirse observándose generaciones que no están afectadas, y de pronto aparece un miembro afectado. Repito, esto sucede cuando dos padres no están afectados y tienen un hijo afectado con una enfermedad transmitida por medio de un patrón autosómico dominante. Tenemos también el concepto de expresividad variable de un gen. Consiste en la variación del fenotipo frente a un mismo genotipo. Ejemplo, herencia del gen de la neurofibromatosis tipo 1. El cuadro clínico puede consistir solo en pocas manchas pardas de la piel, mientras que otros, además de esta característica, tienen múltiples tumores de nervios periféricos y otros signos de la enfermedad. Expresividad variable, por lo tanto, significa que algunas personas, expresando el gen, tienen cuadros clínicos muy leves, otros tienen cuadros clínicos de gravedad intermedia, y otros cuadros clínicos de gravedad variable. Entonces, se trata de expresividad variable frente a un mismo defecto genético. Influencia del ambiente en la expresión del genotipo. Ejemplo, hipercolesterolemia familiar. La extensión de la arteriosclerosis depende de la cantidad de grasas saturadas de la dieta. Entonces, el ambiente influye en la expresión de una enfermedad genética. Mutaciones con pérdida de función. Implica disminución de la cantidad de una determinada proteína o síntesis de una proteína inactiva. La herencia es generalmente recesiva. De manera particular, la herencia es de tipo recesivo cuando el gen mutado codifica a una enzima, ya que el heterocigote es normal, porque el heterocigote tiene el 50% de la cantidad total de proteínas. La persona normal tiene el 100% de una determinada cantidad de enzima. El homocigote no tiene nada de enzima, tiene 0%. Quiere decir que expresa la enfermedad, pero evidentemente es una enfermedad que se transmite por medio de un patrón autosómico recesivo. Entonces, el heterocigote es normal, no expresa la enfermedad, porque tiene el 50% de la cantidad de la enzima, y este 50% es suficiente para que no exprese la enfermedad y sea una persona sana. Hay casos en los cuales la síntesis solo del 50% de la cantidad normal de un producto génico es suficiente para causar la enfermedad. Ejemplo, hipercolesterolemia familiar. Entonces,
el heterocigote expresa la enfermedad. Si el heterocigote expresa la enfermedad, la forma de transmisión es autosómica dominante. Concepto de dominante negativo. Implica una mutación con pérdida de función. En el heterocigote se sintetiza el 50% de la proteína normal y el 50% de la proteína anormal. Sin embargo, este 50% interfiere con la función del otro 50% que es normal. Entonces, esta proteína anormal, producto de un gen mutado, se comporta como una proteína dominante negativa. Ejemplo de mutación dominante negativa. Mutación en un factor de transcripción que elimine el dominio de activación, pero que mantenga el dominio de unión al DNA. Entonces, continuará uniéndose al sustrato, sin producir ningún efecto, debido a la mutación. Y evitará que las formas normales, que sí promoverían la transcripción, se unan al DNA. Si estamos hablando de los heterocigotes, entonces las formas normales son 50%. Entonces tenemos que el 50% sí promovería la transcripción, pero el 50% anormal ocupa las zonas de unión al DNA. Por eso funciona como dominante negativo. Otro ejemplo de mutación que funciona como dominante negativa. Proteína que funciona como dímero. Puede sufrir una mutación que elimine el dominio funcional, pero que mantenga la capacidad de dimerización. Entonces, los dímeros serán anormales y carentes de función, aunque uno de los elementos del dímero sea normal. Entonces, tenemos 50% normal y 50% de la proteína es anormal. Los dímeros pueden tener una mezcla. Uno de los elementos del dímero puede ser normal y el otro puede ser anormal. Los dos pueden ser anormales o los dos pueden ser normales. Tenemos tres posibilidades. Pero de todas maneras hay una interferencia con la función, porque muchos de los dímeros tendrán un componente normal. Mutaciones con ganancia de función. Generalmente la herencia es de tipo dominante. La función que gana la proteína le confiere características tóxicas y causantes de la enfermedad. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con los heterocigotes? Los heterocigotes son enfermos porque tenemos que el 50% de la proteína es normal y el otro 50% es tóxica. Entonces, de todas maneras, el heterocigote va a estar enfermo. Y el homocigote también va a estar enfermo. Ejemplo, enfermedad de Huntington. La versión mutada de la proteína es tóxica para las neuronas. Entonces tenemos una muerte neuronal progresiva con una enfermedad neurodegenerativa. Enfermedades autosómicas recesivas. Se expresan en el homocigote. Tenemos el caso de mutaciones nuevas. Entonces, el fenotipo es normal, porque sabemos que el heterocigote no tiene la enfermedad, ya que tiene el 50% de la proteína anormal. En este caso de enfermedades autosómicas recesivas, ejemplos típicos son las deficiencias enzimáticas, ambos padres deben ser portadores, si bien son fenotípicamente normales. Por lo tanto, en el caso de matrimonios consanguíneos, existe más riesgo de que en los hijos se manifieste algunos alelos recesivos que están ocultos en los padres. Bueno, aquí tenemos la herencia autosómica recesiva típica, ¿no? Tenemos que los dos padres son portadores, si bien fenotípicamente normales. Tenemos aquí el riesgo de que salga un hijo afectado. El hijo tiene que ser, de todas maneras, homocigote para que manifieste la enfermedad. Tenemos también que el 25% de los hijos tendrá los dos alelos normales y el 50% de los hijos será heterocigote, o sea, serán portadores. Continuando con enfermedades autosómicas recesivas.
Los conceptos de recesividad y dominancia se desarrollaron antes de conocerse bien la estructura molecular del DNA y los conceptos de biología molecular. Entonces, los portadores de genes anormales, considerados recesivos, de todas maneras expresan la proteína anormal y tienen anormalidades bioquímicas pequeñas, resultado de la presencia de una sola copia del alelo normal. O sea, el término recesivo no es absoluto, porque el heterocigote no es 100% normal. Tiene, como estoy indicando, pequeñas anormalidades bioquímicas. Mutaciones de genes que codifican enzimas. Estábamos indicando que de manera frecuente se transmiten mediante herencia autosómica recesiva, porque el heterocigote tiene el 50% de la cantidad normal de la enzima, y este 50% es suficiente para que la vía metabólica funcione de una manera adecuada y la persona es sana. La persona que tiene ambos alelos normales tiene en realidad mayor cantidad de enzima que la que necesita. Tenemos acá algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten por medio de herencia autosómica recesiva. Ejemplo, defectos enzimáticos, fenilcetonuria, galactosemia, homocistinuria, enfermedades de depósito lisosomal, mayoría son deficiencias enzimáticas, pero no completamente. En el caso de la fibrosis quística, tenemos que lo que falla es un transportador de cloro, una proteína que funciona como un canal de cloro. Aquí tenemos algunas enfermedades autosómicas recesivas de tipo hematopoyético, como la anemia sickle cell, o sea, la drepanocitosis, las talasemias, etc. Enfermedades ligadas al cromosoma X. La mayoría se transmite por medio de herencia recesiva ligada al sexo. El varón es hemicigótico con respecto a genes del cromosoma X. Un varón afectado no transmite la enfermedad a hijos varones. Todas las hijas mujeres son portadoras. Vamos a mencionar el concepto de ionización favorable o desfavorable. La expresión de enfermedad en una portadora de un gen recesivo mutado en el cromosoma X depende del tipo de ionización de sus células. La ionización puede ser extremadamente desfavorable y la mujer presentar el cuadro clínico de la enfermedad, pero es sumamente raro. Casi nunca la enfermedad, la gravedad del cuadro clínico iguala a la gravedad mostrada por los varones. Incluso en el caso de ionización extremadamente desfavorable, como estoy indicando, el cuadro clínico jamás es tan grave como en el caso de varones. Ustedes saben que la ionización fue un fenómeno propuesto por primera vez en 1961 por Mary Lyon. Se produce la inactivación en la vida embrionaria, en la etapa temprana, 16 a 34 células, de uno de los cromosomas X al azar. Y todas las células del cuerpo humano descendientes de esta particular célula embrionaria tendrán inactivado el mismo cromosoma. Puede inactivarse el cromosoma X que viene del padre o el cromosoma X que viene de la madre. Pero después de que se produce este fenómeno en la vida embrionaria, esta misma inactivación se transmite al resto de la progenie. Bueno, acá tenemos un esquema para ilustrar la inactivación de un cromosoma X, en este caso, se inactiva el cromosoma X que viene de la madre y en este caso, pintado con celeste, se inactiva el cromosoma X que viene de la madre, pero después esto se transmite de la misma manera al resto de células hijas. El cromosoma X inactivado está compactado. Se encuentra en la forma de heterocromatina, o sea que no se transcribe. A nivel de las células en interfase se puede observar este cromosoma inactivado como cromatina sexual. Si la mayoría de células del organismo de una portadora tiene el cromosoma que contiene la mutación inactivado,
decimos que la ionización es favorable y las manifestaciones clínicas serán prácticamente nulas, porque está inactivado el cromosoma X que tiene el gen mutado. En el caso de que la mayoría de células del organismo tienen al X que porta el alelo normal inactivado y al que contiene el alelo mutado de manera activa, hablamos de ionización desfavorable y esta persona tendrá manifestaciones clínicas de la enfermedad. Como estoy indicando, jamás el cuadro clínico será tan grave como el caso de los varones. Tenemos acá el caso de una mujer portadora que tiene, bueno, es heterocigota para este gen que es recesivo ligado al cromosoma X. Ustedes saben entonces que en el caso de los hijos varones, el 50% está afectado y el 50% no está afectado. En el caso de las hijas mujeres, 50% tendrá alelos normales y el otro 50% será portadora. En el caso de una madre afectada, pero que tenga un gen dominante ubicado en el cromosoma X. Tenemos entonces que la mitad de la descendencia, independientemente de que sea hombre o mujer, tendrá la enfermedad. La madre tiene la enfermedad porque estamos diciendo que es un gen dominante, ubicado en el cromosoma X. Entonces, la mitad de los hijos también tendrán la enfermedad. Y la otra mitad serán sanos. No tendrán ni la enfermedad ni serán portadores. Tenemos aquí el caso de un padre afectado por un gen dominante que se ubica en el cromosoma X. Evidentemente, como es un gen dominante, el padre tendrá la enfermedad. Y en cuanto a los hijos, todos los hijos varones son normales fenotípicamente, no tendrán la enfermedad ni serán portadores. En cambio, todas las hijas mujeres van a ser portadoras. Y como es un gen dominante, todas las hijas mujeres padecerán la enfermedad. Tenemos aquí ejemplos de enfermedades que se transmiten por medio de herencia recesiva ligada al sexo. En el caso de la sangre, evidentemente, ejemplos muy conocidos, la hemofilia A, deficiencia del factor 8, y la hemofilia B, deficiencia del factor 9. Evidentemente, los genes, en este caso del factor 8 y del factor 9, se ubican en el cromosoma X. También tenemos la distrofia muscular de Duchenne, enfermedad granulomatosa crónica, pero solamente algunos tipos, porque como ustedes recuerdan, solamente algunas de las subunidades de la enzima NADPH oxidasa se ubica en el cromosoma X. El resto de subunidades de esta enzima se ubica a nivel de los autosomas. Ejemplos de herencia dominante ligada al cromosoma X. Tenemos la incontinencia pigmentaria. El gen mutado es el gen NEMO y KKG. Y raquitismo resistente a la vitamina D también se llama raquitismo hipofosfatémico. Aquí se encuentra mutado el receptor de la vitamina D. Con esto hemos terminado el primer video del capítulo de trastornos genéticos.